¿Qué tal amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20. En este caso para hablar de literatura y de un nuevo lanzamiento editorial en nuestra ciudad, en Villa María. Por esta cuestión estamos con Hernán Cuello, quien es psicopedagogo, quien es docente, y en este caso la razón de la visita es por su tarea en las letras y en la narrativa. Hernán, con el saludo va el agradecimiento. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy contento primero de que me hayan recibido acá en el canal y agradecido, muy agradecido. El título de la obra que presentaste es El día más largo del invierno. Exactamente. Esto fue el pasado viernes 23 de junio en la Medioteca. Contame un poquito qué es el día más largo del invierno, porque chusmeando, viendo, hay como, más allá de lo propiamente literario, hay diferentes cosas que fueron atravesándose en la obra, ¿no? Sí, El día más largo del invierno es un libro un poco más es mi segunda obra, es un poco más madura, más pensada, más craneada, con exactamente la misma oscuridad que tiene la primera obra, pero es más trabajado, digamos. ¿En qué se trabajó? ¿O en qué está puesto el acento? En cuanto a la narrativa, en cuanto a la forma de contar, la forma de decir, quizás no es tan violento. En una entrevista que me hicieron en el diario, yo lo definí como que el primer libro era entrar a un bar a los golpes, a las trompadas. Claro. Y el segundo libro era sentarse a ver cómo surge esa pelea. Bien. En ese punto, bueno, el primer libro era Un sellazo oscuro en la cara. En la cara, exactamente. Bien. Este tiene hace 5 años más o menos. Sí, el primero salió en el 2018 y este, bueno, recién cocinado, salió ahora en 2023. Cuando hablas de la comparación de uno con el otro y en la comparación de la construcción narrativa, los dos libros tal vez plantean inquietudes o movilizan al lector, o el deseo es ese, pero ¿en qué se marca esa diferencia? A nivel, no sé si querés ejemplificar con un relato, con una forma de contar, con... Creo que el primer libro va como más al choque, va más al hueso en cuanto al relato. Y el segundo busca la misma sensación, pero más trabajada, con una vuelta más... también lo definí en el diario como que es... el primer libro sería un asalto. Un asalto claro, que te sorprende y el segundo libro es más un psicópata que trabaja a la víctima. ¿Y cómo es en este momento histórico y en este momento, o en este contexto social que tenemos, salir con un tipo de literatura que rompe con el discurso, no sé si hegemónico, pero por lo menos progresista que plantea determinadas cuestiones? Es muy difícil, es muy difícil. De hecho, bueno, fue un libro que hubiese salido hace por lo menos 3 años atrás y estuvo prohibido, por así decirlo. Fue vetado y fue bajado de muchos lados, entonces se produjo ahí un quiebre en mí. ¿Y cuál es la consideración para decir una obra ficcional, que básicamente es la premisa de todo, que es ficción, claro, no se publica? Pasa que lo que se viene publicando últimamente es lo diluido, lo light, lo que no hace daño, lo que no lastima, lo que no ofende a nadie, lo políticamente correcto. Claro. Entonces, frente a eso políticamente correcto, a mi parecer, le falta sustancia, le falta consistencia. Es que, de cierta manera o en cierto modo, el otro día hablábamos acá incluso con artistas plásticos, que las obras parece que ya son hechas en serie, de cierta manera o de cierto modo, que hay como un eje en donde no hay un debate, en donde estamos todos de acuerdo, por más que no estemos de acuerdo. Exactamente. Y si la literatura no moviliza, va llevándose a un punto comercial en primer caso, y en segundo caso, entras y sales de un libro sin haber cambiado en nada, ¿no? Exactamente. Yo creo que, y en eso de acuerdo con mi editora, Virginia Ventura, que el arte tiene que molestar.
El arte tiene que generar algo. No se sabe bien qué. Claro. El arte tiene que movilizar, tiene que, como decís vos, tenés que entrar y no podés salir seco de un río. Claro. Entonces, bueno, hay que mojarse. Este libro está publicado por la editorial Apócrifa, Sí, Apócrifa. al igual que al igual que el anterior. Y el arte de tapa, que lo tenemos por ahí también, lo tienen los chicos en el control, en cierto punto tiene una similitud con el primero, pero hay un poco más de años tal vez en el rostro, ¿no? Claro, en el primer libro lo que se quiso plantear, digamos, fue esta inocencia de la niñez. Sí. Y Ahí lo tenemos. Sí. Ahí está y en el segundo es como esta madurez que existe, que recién lo da la vejez, digamos. Claro. La cuestión es que, bueno, busqué a la misma fotógrafa, Jessica Flores, Bien. que aparece en redes como Lunática Luna, y es genial. Tiene un tratamiento del blanco y negro espectacular. A mí parecer uno de los mejores fotógrafos de Villa María. ¿Y cómo fue naciendo el día más largo del invierno? ¿En qué proceso te encontrabas vos? ¿Cuánto tiempo de trabajo hay? ¿Cuánto tiempo de corrección, de relectura? El día más largo del invierno bueno, como dije, iba a Sí. ser presentado hace más o menos 3 años. Sí. Bueno, después por problemas con otra editorial, que bueno, no quiso editar, vio que no era políticamente correcto, entonces lo dio de baja directamente. Me volví a la primera editorial, bueno, me recibieron con los brazos abiertos y ahí empezó el trabajo. Siempre agradezco a Virginia, que con ella se trabaja de una manera muy libre. Es una persona en donde tiene una manera de decir, una forma de actuar, donde te deja plena libertad y lo que no va es tajante. Claro. Pero más allá de estos 3 años, Sí. en donde debería haber sido presentado definitivamente, ¿cuánto tiempo antes lo estuviste preparando vos? ¿Cómo Bien. fueron compuestos los relatos? ¿Fue a unir relatos y buscarle una columna vertebral? ¿Pensás en un libro cuando empezás a escribir o pensás en un relato? No, ¿Cómo te vas escribo los relatos y después trato de buscarle un hilo conductor. Bien. Antes de este libro venía escribiendo muchísimo, así que tuvieron que quedar afuera muchos más. Claro. De hecho, hay material para un segundo, un tercer libro. Y en eso, bueno, me ayudó mucho Virginia a ver cuál era el hilo conductor, que quizás uno a veces como autor no te das cuenta. Claro, claro. El hecho tal vez como en la fotografía, que uno saca 50 y sube las 50, claro. Es difícil dejarlo exactamente lo mejor. Y en el caso de la narrativa, imagino que la tarea es mucho más compleja en cuanto a el querer transmitir o el querer comentar algo a alguien que no está, ¿no? Porque en la poesía se puede presumir una metáfora, el escritor puede pararse desde un yo lírico, en el que si vos no entendiste es porque tal vez pasaron 15 cosas en el medio, pero yo no lo escribí mal porque soy el poeta. En el caso de la narrativa, tiene que haber una cuestión de una primera lectura, de un otro que vaya llenando los espacios vacíos de alguna manera. En cuanto a la narrativa, es mucho más directa, sí. Más directa, si se quiere. Porque no hay muchas interpretaciones. Quizás se puede interpretar de alguna manera u otra algún tipo de metáfora. Pero el cuento en general tiene una historia principal y de esa no hay mucha vuelta. Claro. Este tiene aproximadamente 30 relatos, ¿verdad? Exactamente, sí. Que varían en una extensión particular, son parecidos en cuanto a la lectura. Sí, son bastante similares en cuanto a extensión, no en cuanto a contenido, pero más o menos uno después de leer todo el libro se va a dar cuenta el hilo conductor.
¿son para un tipo de lector especializado, docto en el tema, o es accesible para cualquiera que lo quiera leer? Yo creo que es accesible. Creo que alguien con conocimientos básicos de lectura puede acceder. Buenísimo. ¿Y cómo es esta cuestión o cómo se plantea el tema de que algo es políticamente incorrecto? ¿Qué tópicos son algunos de los que vos abordás en ese punto como para que se plantee que es algo que tal vez en un momento histórico como el de hoy, donde decimos que todos que somos muy desprejuiciados, terminemos planteándole un coto a algunas cuestiones? ¿Cuál sería, vos, según tu parecer? Los cuentos hablan bueno, travestismo, de personas gays, de gente que quizás no es tan buena como parece, hay cuentos de amores de madre que no corresponden. Claro. Y entonces, frente a eso, digamos, se ve que hace un ruido Claro. en las personas que juzgan. Y bueno, siempre hay que entender, creo que el punto principal es entender que la literatura es eso, Claro. que es el jugar a ser otra persona y poder separarse. ¿Vos pensás que hay una especie de discriminación positiva? ¿Qué decimos de discriminación positiva? Hablamos de nuestros no sé, adultos mayores como que son todos abuelos y porque son abuelitos son todos buenitos. Exactamente, O sí. hablamos de que una persona que no es argentina, ya solo por el hecho de no ser argentina, trabaja más que el argentino. O sea, una carga. Sí, hay unos preconceptos siempre. Claro. En donde se cree que es, bueno, como por ejemplo una madre siempre tiene que ser abnegada, siempre tiene que desvivirse por sus hijos, y cuando en realidad puede que no. Claro, claro. Y en este caso de la ficción, cuando ya desde el inicio se plantea que es algo ficcional, es muy difícil tener que reexplicar que algo es ficcional. Claro, O sea, exactamente. ¿cómo ya desde el inicio se plantea que es un libro de relatos, ya se sabe que hay un ente ficcional o algo que lo vuelve ficción? Sí, ¿has tenido vos intercambios respecto a esto? ¿Has dicho, no, o sea, no hace falta que les diga, es ficción? Claro, no sé, quememos todos los libros de Lamborghini, Claro. hagamos algo así. Pareció que en algún momento sí lo tuve que aclarar. En algún momento sí tuve que decir, pero a ver, esto que escribo no es lo que yo pienso. Claro. A ver, que yo escriba sobre, que ese fue el ejemplo que le di, que yo escriba sobre un asesino que descuartiza a una persona, no quiere decir que yo piense en descuartizar a una persona, ni que yo sea asesino, ni nada por el estilo. Claro. O que mi yo, que no es escriba, esté aceptando eso y venere eso, no, para nada. ¿Y cómo fue, si bien tiene poquito tiempo en la calle, cómo van siendo las recepciones, cómo van siendo los comentarios, Bien. tanto de este como del anterior? Por lo menos la gente que lo está leyendo me felicita. No sé si por conocerme o porque... ¿Y cómo es apostar? A ver, el libro digital fracasó. Eso está visto en los números. Sí. No lo decimos nosotros, sino que los números mismos, las tiendas ya están achicando la cuestión del libro digital, pero hoy con el precio del papel y en un país donde la economía cambia todo el tiempo, también es una proeza publicar en papel. ¿Cómo te sentís vos con el formato papel y cómo te sentís con el formato digital? Yo soy de la vieja usanza. Me gusta el formato papel, me gusta la fotografía táctil, me gusta lo analógico, disfruto muchísimo de tener algo en mis manos. Claro. Si veo algo digital es como que me falta algo. Como que hay algo que no me está cerrando. Es decir, que de una manera u otra, y para el formato, la lectura requiere del papel, tal vez por una mayor concentración. Sí. De hecho, hay estudios, digamos, que Claro. dicen que uno se concentra más cuando tiene el papel en mano y puede... Quizás yo no rayo los libros, pero hay ciertas personas que sí. Entonces queda más la información y demás.
pero sigo prefiriendo siempre el formato papel. Sé que apostar Claro. en este tiempo al papel, al libro, a un libro de este tipo de calidad, Claro. es muy difícil. Y en la cuestión de escribir, porque si este tiene prácticamente 30 relatos, el anterior también tiene una expresión bastante particular. ¿Cómo es la tarea de sentarse a escribir? ¿Hay un momento determinado? ¿Hay una hora del día dedicada a eso? ¿Surge en un momento? ¿Dedicas algo de tiempo a eso? Yo creo que particularmente? hay un lapso. Los cuentos que estuvieron en el primer libro eran cuentos que me sorprendían de rebato. Yo me tenía que levantar a las 2 de la mañana y necesariamente escribir. No había otra. Y en este lo tomé más como un trabajo. Así, bueno, mínimo tengo que escribir una página por día. Obviamente, hay veces que no se puede por los tiempos, por el trabajo, etcétera, pero hago el esfuerzo de tratar de hacerlo al menos una vez al día, una vez cada 2 días, una vez cada 3. ¿Y cómo te llevas con la corrección? Porque si bien algunos dicen que más difícil que escribir es corregirse. Sí. ¿Cómo? Bueno, en cuanto a la corrección, sí, me cuesta bastante. Soy muy autocrítico y jamás termina de gustarme un cuento. Decidís abandonarlo en vez de... Claro, cuando me cansó de corregirlo, dije, bueno, ya está. Ahí, este es el momento donde no tengo que tocarlo más. Y en la primera devolución en cuanto a lecturas, vi que Virginia Ventura tiene escrito una especie de prólogo o está en contratapa, que ya en un ratito lo vamos a chusmear. ¿Cómo fue la primera devolución en cuanto a eso y cómo fue el proceso? Vos me contás que existió una total libertad, pero ¿cómo fue ese ida y vuelta? Primero me planteaste un punto en donde hubo un ida y vuelta complicado en la primera etapa y que después tuviste más libertad. ¿Y en qué se basan esas libertades? El punto de vista, el momento complicado que lo tuve fue con otro editor, con otro autor muy conocido. Y después cuando me vuelvo a Virginia, yo ya sabía cómo se trabaja con ella. Claro. Primero porque somos amigos y segundo porque ya teníamos un libro juntos. Ella lee todos los relatos y bueno, nos sentamos cuento por cuento. Bueno, ¿a dónde va? ¿Qué quisiste poner? Fíjate este principio, fíjate este final. Acá no se entiende el nudo, y etcétera. Claro. Se trabaja muy bien con ella. Y el formato que seguís o la estructura que seguís es la de un nudo con un desenlace, con un inicio, o puede haber una cuestión onírica suelta por ahí en el medio también. Sí, en palabras de una amiga que es poeta, me dijo que yo escribía poesía en forma de cuento. Claro. que había muchas cosas así como parecidas a la poesía. Si bien no escribo poesía, no sé escribir poesía, hay algo ahí que se cuela. Déjame chusmear, te lo voy a pedir un segundo para leer un poquito la contratapa, que imagino que también es parte de la presentación de este libro, que la verdad que tiene una edición excelente. El día más largo del invierno, lo tenemos ahí en pantalla. La contratapa, firmada por Virginia Ventura, dice: la monotonía cotidiana que se detiene en un ahogo sin escape. Pero es esa monotonía muchas veces lo único que sostiene a los personajes que atraviesan ese día largo y frío. ¿Cuánto tiempo dura el dolor? ¿Cuánto tiempo dura la angustia? ¿Cuánto tiempo puede durar el día más largo del invierno? Lo peor es que al final del día a veces es peor que el tiempo que dura. El tiempo que se detiene y no avanza, o el portazo final que cierra todo. Los personajes de estos cuentos de Hernán Niño Cuello están detenidos de alguna manera. La salida parece peor que la demora. El calor parece peor el frío del invierno. Ese invierno dantesco, esa condena de pecadores y de inocentes, esa monotonía de la vida y esa locura de la muerte. A veces la angustia, a veces la ansiedad, a veces el miedo. No hay nada bueno en este libro excepto las historias horribles que lo atraviesan. Fortísimo, fortísimo y atractivo en ese punto. ¿Cómo pueden hacer los interesados en conseguir un ejemplar para tenerlo? Tiene que dirigirse a la Apócrifa,
Apócrifa Editorial, es Bien. las redes. Bueno, hablar con Virginia o Darío Falconi, que son los dos editores, y bueno, conseguirlo ahí. Buenísimo. Respecto a Apócrifa, la verdad que desde su surgimiento viene teniendo una línea y un catálogo interesante. Sí, sí. Y cada vez va creciendo y apostando siempre a lo local, a los autores locales, y eso es buenísimo. ¿Y cómo ves vos el panorama en cuanto a lo que es? Porque si bien has presentado con Apócrifa tus 2 libros, también han compartido mesas de lectura, también han tenido diferentes eventos particulares. ¿Cómo es el panorama en cuanto a la literatura local? ¿Vos consumís escritores locales? Sí. Hay autores locales que son extremadamente elevados, gente muy capacitada. Bueno, por citar un ejemplo, ahora el próximo libro que va a editar en Apócrifa es de Marcelo Dubetti. Bien. Es un poeta, a mi parecer, bestial. Sí. Es de los mejores, diría, de Argentina en cuanto a contemporáneo. Y tener ese tipo de gente en la ciudad es importantísimo. Y con el paso se van achicando los espacios, con el paso del tiempo se van achicando los espacios donde pueda circular la literatura sin que se transforme en una élite también. Sí. Y es algo que es muy difícil, porque si bien el planteo de la literatura en este caso, como en este libro, es que sea popular, que llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero los espacios físicos o los foros parece que cada vez hay más escritores, pero hay menos espacio de intercambio o cafés literarios donde parece que van a escucharse a sí mismos leer, pero no a compartir. Sí, pasa lo mismo, digamos, con todos los espacios de arte. Digamos, pintores, escultores, gente que hace música, tienen ciertos lugares, pero muy limitados en cuanto a cantidad y limitados en cuanto a lugares, y con los escritores más todavía. ¿Y vos qué estás haciendo ahora? ¿Seguís escribiendo? ¿Estás descansando? ¿Le estás dando vida a este libro? ¿Cómo van tus cosas? Sigo escribiendo. Volví a un taller literario y ahí compartiendo, y sí, no puedo parar nunca. ¿Y cuáles cosas son las que fuiste puliendo, más allá del estilo propio? A veces sucede con algunos escritores que los primeros libros, no sé en tu caso, pero en muchos de los primeros libros hay como una ambición más planteada, hay como el deseo de demostrar, mira todo lo que sea a través de un relato, que a muchos le ha pasado. No sé en tu caso particular, pero ¿qué has podido encontrar vos en el primer libro que en este no estás, por ejemplo, a nivel estilo? Creo que eso, la capacidad madurativa, digamos, y la capacidad de contar algo de una mejor manera, no tan brusca, no tan violenta, si se quiere. Cortázar hablaba del golpe de conejo o algo así, decía Cortázar, que era acariciar un conejito y de repente ¡sac! También, retomando el autor, Cortázar decía que el cuento ganaba por nocaut. Sí. Y eso, siempre me quedó esa frase. Es genial. Bueno, y es lo que busco. Claro. ¿Y otros géneros como desafío o ya directamente renunciaste a eso? Porque me hablabas de poesía como algo prácticamente que no te interesa incursionar, básicamente. No me interesa porque no puedo, no sé escribir poesía, y creo que no podría estar a la altura de ningún poeta. En cuanto a prosa, lo próximo que me gustaría hacer sería el género novela. Bien. Hay una idea ahí dando vueltas, masticada de hace mucho tiempo. Buenísimo. Pero que no se ha llevado al papel todavía. Siempre te has manejado, o también te has especializado en lo que es microrelato, ¿verdad? Sí, exactamente. Que en cierto punto es la síntesis en su máxima dimensión. En su máxima expresión, sí. Sí. Como Monterroso, digamos. Claro. Sí, me gusta mucho eso. También se craneó en algún momento de este impasse de 5 años, se craneó la posibilidad de hacer
un microlibro con microrelatos. ¿Cómo es Pero un bueno. microlibro? Explícame el concepto ahora. Es muchísimo menor tamaño, Sí. más chico. Bien. Un cuarto, digamos, Claro. del libro, pero con microrelatos. Con microrelatos. ¿Y el tamaño de las letras y ese diseño sería proporcional o sería siendo el mismo? Creo que es un 12. Sí, el tamaño. no, sería mucho más chico. Bien. Sería mucho más chico. Claro. Pero bueno, fue también una idea que quedó ahí bollando y seguramente en algún momento. Es un buen punto en donde el microrelato ha tenido ahora un espacio en donde incluso se dan talleres, se habla, se lo ha explicado. Que era el gran problema anteriormente, que surgían concursos literarios de microrelato, pero no se explicaba qué era el microrelato. Claro. No había una sabiduría previa. Pasa que un microrelato tenés que saber escribir muy bien un cuento para poder resumirlo en 2 oraciones. Claro. Es muy difícil contar un cuento en 2 oraciones. Es más difícil hacer microrelato que un relato normal. Y creo que está tomando un poder ahora en este momento por la cuestión de la vorágine de las redes. Claro. La cuestión de reels, de historias. Una historia, no sé, dura 30 segundos o menos. Entonces yo en 30 segundos tengo que contar un cuento, una historia. Claro. Y creo que esa vorágine de redes ha hecho un auge del microrelato, Claro. que antes no existía quizás. Una vorágine del microrelato depende de la ironía en los textos, ¿no? Sí, también. Es como que el punch, en algunos casos el punch era o la ironía, o la sorpresa, o algo que no iba, o algo que interpelaba directamente, pero a veces las maneras o los métodos para interpelar en la lectura Claro. son ingenuos, son un insulto, son una palabra que no va, entonces hay que tener como todo el tiempo controlar esa delgada línea en donde Exactamente, sí. elegir bien las palabras para manejarlo. Me queda consultarte solamente lo que tiene que ver con respecto al camino que va a seguir el libro. ¿Tenés planteadas presentaciones? ¿Tenés...? Por ahora no, pero se está barajando una posibilidad de presentarlo en Córdoba. Bien. Así que, bueno, estamos ahí en las tratativas de poder hacerlo ahí. Y bueno, y después ver qué sorprenda. Digamos. Claro. Aparte, con Apócrifa va siguiendo un camino que son las ferias independientes, la feria del libro. Exactamente. Si algo ha tenido es si algo tiene Apócrifa es una vidriera interesante en donde los puntos de venta son de los más variados. Y justamente la idea es esa, lograr que salga de la gente que uno conoce la obra. Eso ya es. Sí, de hecho, bueno, Apócrifa hace muchos años firmó con Legislatura de Córdoba, en donde compra de cada edición compran ejemplares y los distribuyen en lugares, en colegios, así. Entonces ya ahí hay una amplitud que quizá otro tipo de editoriales independientes no las tienen. ¿Y vos cómo ves el panorama de lectura en las nuevas generaciones? A ver, la pregunta sería, básicamente, la primera sería ¿cuándo se leyó mucho? Sería la primera pregunta. O sea, ¿en qué momento se leyó mucho? Porque yo no recuerdo en la casa de mis abuelos haber visto una biblioteca enorme. No lo recuerdo eso, pero se habla de que en algún momento se leyó mucho. Pero vos en tu tarea docente, en tu tarea de psicopedagogo, ¿cómo ves hoy la cuestión de la literatura? No importa el formato, no importa... No, yo creo que hay que buscarle la vuelta. En palabras de Cassiari, hay que volver a la literatura y quizás presentarle a las nuevas generaciones, los pibes, quizás ya no el formato libro. Claro. Porque quizás para ellos el formato libro no va más y va más un cuento en YouTube, por ejemplo. Este autor, Cassiari, tiene un montón de cuentos en YouTube que hizo una movida bastante grande. Entonces, no sé si los chicos no leen. Claro. Los chicos están leyendo todo el tiempo. Quizás no están leyendo los libros, a ver, Crimen y Castigo de Dostoyevski, no lo están leyendo. Sí. Pero quizás si se lo presenta a Crimen y Castigo como una especie de relato de 5 minutos,
con gráficos y demás en YouTube. Una se puede ir. No importa el soporte, no importa la manera, lo importante es que siempre hay alguien contando algo y siempre hay alguien escuchando eso. Eso se da desde tiempos prehistóricos. Claro. O sea, el relato no va a morir jamás, van a cambiar los formatos. Ya no nos sentamos alrededor de un fuego con la lanza en mano a contar una historia oral. Ahora nos sentamos en la tele. Y bueno. Claro. Y te pregunto respecto, y te vuelvo hacia el primer libro y la construcción de ese primer libro. ¿En qué momento se dio, para llegar al primer libro, hubo una tarea previa? Imagino que el triple en comparación a esta, el momento de decidir, bueno, tengo que reunir, tengo que publicar o voy a publicar. Primero, ¿por qué se da la decisión de publicar? Y cuando vos haces ese clic de decir, che, esto podría ir entre dos tapas. Sí. Con Virginia, bueno, yo había hecho un taller de literatura de unos 5 o 6 años estuvimos, en donde puedo ver la evolución. Yo agarro el primer cuento que hice con ella y uno de los últimos, y hay todo un proceso, un camino. Y 2016, más o menos en esa época, Virginia empezó a decirme, bueno, estaría bueno que juntes cuentos, que estaría bueno publicar, me gustaría publicarte. Y después, bueno, se hace Apócrifa. En ese momento eran 3 integrantes los que formaban Apócrifa. Y bueno, empezó. Hicieron 3 libros y mi libro fue el cuarto. Ya cuando empezó el primero me dijo, quiero el próximo tuyo, y insistí. Bueno, llegó un momento que sí, que le hice caso. ¿Y cómo es el momento? ¿Y cómo fue el momento de ver, no sé, cómo habrá llegado la caja con todos los ejemplares y yo creo que que tenga forma todo aquello que... bueno, yo creo que el sueño de todos, yo lo que siempre, desde que tengo uso de razón, desde que empecé a agarrar un lápiz, yo quería contar historias. Claro. Y siempre soñé con ver mi libro con mi nombre en la vidriera de una librería. Y cuando corté esa caja y abrí, vi un montón de ejemplares y dije, ya está, lo logré. Era esto. Y después verlo en librerías, verlo que gente lo subía, gente que yo ni conocía, compraba el libro y me felicitaba. En algún bar se acercaba alguien, vos sos el... Sí, leí algo tuyo. Y era como que... Claro, y es la palabra yendo al frente. Claro, exactamente. Y es la ficción yendo al frente también, en ese punto. La verdad que increíble. Hernán, te quiero agradecer el tiempo y habernos contado un poco acerca de El día más largo del invierno. Apócrifa es el nombre de la editorial. Exacto. Con ese mismo nombre, a través de cualquier red social, pueden encontrarse para gestionarlo, para conseguir el suyo. Agradecerte la visita, en serio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hernán Cuello con nosotros, hablando del día más largo del invierno. Flamante obra, presentada bajo el sello editorial de Apócrifa. Nosotros continuamos.